Buen día. Entonces vamos a analizar un ejercicio sobre movimiento relativo. Aquí tengo un ejemplo en el cual se analiza o hay que analizar la velocidad de un barco que se va moviendo hacia el este. Este barco pues obviamente está en un mar, en un océano, y este océano a su vez se está moviendo hacia el norte con esta otra velocidad. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del barco B, con respecto a la posición de una persona que está en la Tierra? Este ejemplo es muy intuitivo porque al menos eh, lo hemos visto o, o al menos tenemos una idea de qué es lo que va a pasar. En este caso, el barco sí se está moviendo hacia el este, pero como está arriba del océano, que se está moviendo hacia el norte, entonces es de esperarse que la persona que está viendo el movimiento desde afuera vea que el barco se está moviendo hacia el noroeste, o sea que va a tener un movimiento diagonal con respecto a este sistema de referencia. Sin embargo, una persona que esté parada dentro del barco, él lo que va a ver es que él se está moviendo siempre hacia el este. Él no va a sentir que se está moviendo, que tiene esta otra componente de la velocidad. Entonces, por eso les digo que algunas veces estos ejercicios sí se vuelven un poco, no son tan intuitivos. Entonces aquí lo que pide el problema pues es estimar la velocidad del barco con respecto a tierra. ¿Okay? Entonces es muy importante definir los sistemas de referencia. En este caso ya tenemos aquí el sistema de referencia en tierra. Ya tenemos el elemento que vamos a analizar, la partícula que vamos a analizar, el barco, y entonces nos falta definir el otro sistema de referencia. El otro sistema de referencia pues lo vamos a definir en cualquier lugar en el mar. ¿Okay? La M es el mar. Y por lo tanto vamos a escribir ahora nuestros vectores de posición. El vector de posición del barco con respecto a T pues va a ser este vector que está aquí. El vector de posición del barco con respecto a M pues va a ser este otro vector, y el vector de este sistema de referencias que se está moviendo porque está en el mar con respecto a T pues va a ser este otro sistema, este otro vector. Por la suma de vectores, RMT más RBM tiene que ser igual a RBT. Entonces, pues tenemos esta relación. El vector de B con respecto a T tiene que ser igual al vector de B con respecto a M más el vector de M con respecto a T. Y como les comenté, la posición de los índices pues debe tener este arreglo en el cual estos índices del medio son iguales y estos índices extremos pues deben de ser igual al vector BT. En sí, este es el arreglo vectorial. Lo que nos piden es la velocidad. Entonces nosotros tenemos que derivar esta expresión. Como son expresiones teóricas, pues su derivada pues es queda indicada únicamente. Entonces la velocidad del barco con respecto a la Tierra pues va a ser igual a la velocidad del barco con respecto a M, al mar,
más la velocidad del mar con respecto a la Tierra. Y como les comenté en el video anterior, las velocidades están acomodadas de otra manera. En este caso, nosotros vamos a tener una velocidad del barco con respecto al mar, que va a tener que, como les mencioné, el barco se mueve hacia el este, entonces va a tener esta dirección. Y la velocidad del mar con respecto a tierra es esta velocidad con la que se está desplazando el océano. Se llama una velocidad de deriva. Tiene una deriva hacia el norte de esta cantidad y pues entonces tiene este otro dirección. Lo clave aquí para resolver estos ejercicios es de que nosotros podemos poner las velocidades con respecto al barco, o podemos arreglar las velocidades como se encuentran aquí. El barco se mueve hacia el este, pero además tiene una componente adicional que es la suma de esta otra cantidad. Y como nos indica aquí una suma, entonces su resultado va a ser este otro vector que tenemos aquí, que en esencia pues va a ser el vector que nos están pidiendo. Es un triángulo rectángulo y entonces la magnitud, porque la dirección y el sentido pues van a tener esta dirección hacia el noreste, pero su magnitud, la que nos piden, es pues por el teorema de Pitágoras, es esta cantidad de aquí. Y como nuestra intuición nos dice lo que nosotros vemos, la velocidad del barco con respecto a la Tierra, pues va a tener esta componente hacia el noreste. Y en esencia ese es el primer ejercicio que les quería mostrar. Es un ejercicio en donde más o menos es intuitivo lo que va a pasar con respecto a estas velocidades relativas. Un segundo ejemplo, ya no va a ser tan intuitivo, es este de aquí. Este segundo ejemplo se trata sobre una persona y una escalera eléctrica. En el primer caso, esta persona está subiendo esta escalera eléctrica, pero la escalera está apagada, entonces él la tiene que subir por sus propios medios. Y el ejemplo dice que la persona va a tardar en subirla un tiempo de 1. Después, un segundo caso es ya la escalera eléctrica ya funciona, tiene una velocidad constante y ahora la persona no hace esfuerzo, se para sobre la escalera y permite que la escalera lo lleve hacia el final, que recorre la misma distancia, pero ahora lo hace en un tiempo t2. En estos casos, t2 es un tiempo menor que t1, es decir, la velocidad con la que sube la escalera es mayor a la velocidad con la que lo hizo a pie. Lo que nos piden ahora en este ejercicio es cuál es el tiempo que va a tardar esta persona si la escalera está funcionando y además él va caminando sobre la escalera. Aquí pues ya tengo los sistemas de referencia. En este caso, otra vez estamos posicionados en un sistema de referencia fijo en la Tierra. El otro sistema pues va a ser en el caso anterior, en el ejemplo 1, el otro sistema lo pusimos en el mar y el mar era el que se movía.
En este caso, el análogo del mar pues va a ser la escalera. Entonces, el otro sistema de referencia lo vamos a poner en la escalera. Y este sistema de referencia se va a mover en esta dirección a una velocidad constante que tiene la escalera cuando está funcionando. En esencia, cuando la escalera está funcionando, pues nunca se para y esta velocidad es constante, entonces no tiene aceleraciones, todo es constante. Otra vez, les recuerdo que es muy importante este diagrama que va a salir de los vectores, en particular la posición de la persona o la partícula P con respecto a la Tierra, la posición de la persona P con respecto a la escalera y la posición relativa de los dos sistemas de referencia. Y otra vez, la suma va a ser estos dos vectores. Y otra vez se cumple que por notación este arreglo es el adecuado. Nos piden calcular la velocidad, el tiempo. Como todo se mueve con velocidad constante, acá me faltó mencionar que la persona está caminando o está subiendo la escalera también con un ritmo constante. Entonces, sus distancias o sus velocidades va a estar relacionado con la distancia y con el tiempo. Es decir, que las posiciones, es lo que acabo de decir, ¿no? Que las posiciones o las distancias que recorren están relacionadas con la velocidad y con el tiempo. En particular, la velocidad de la persona con respecto a la escalera va a ser lo que tardó lo que recorrió entre lo que tardó, y también la velocidad de la escalera con respecto a tierra la velocidad de la escalera. Recuerden, aquí no estamos analizando a la persona, aquí estamos analizando el otro sistema de referencia que es la escalera, y como pusimos nosotros nuestro sistema en la escalera, lo que nosotros analizamos es este movimiento de aquí. ¿Cuánto tarda en recorrer la escalera, la distancia en el tiempo en el segundo tiempo? Entonces esta relación pues es esto que tarda la escalera con respecto a la Tierra. Y pues lo que nos piden es el tiempo o la relación de la persona con respecto a la velocidad de la persona con respecto a la Tierra. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Pues que va a tardar menos tiempo si la escalera está prendida y la persona está caminando. Eso es lo que vamos a ver. Como les digo, ya en este otro tipo de ejercicios ya se empieza a poner un poco complicado el análisis que se debe de hacer. Pero en esencia lo que queremos estimar es algo relacionado con esta velocidad de aquí, que está, como todo es constante, también va a estar esta velocidad va a estar relacionada con la misma distancia, pero en otro tiempo, y este es el tiempo que nos piden estimar. Y esta relación, estas dos velocidades, pues son estas dos que acabamos de deducir, y por lo tanto se va a satisfacer esta expresión de aquí. Y pues ya lo que sigue es álgebra para tratar de despejar el tiempo, y en esencia este tiempo pues va a ser menor si le ponemos números. El tiempo va a ser menor si la escalera está prendida y si además la persona está
caminando sobre la escalera. Podemos darle valores. En este caso, los valores que vienen en el libro son cuando la persona va caminando y la escalera está apagada, tarda 90 segundos en recorrerla. La escalera, cuando está prendida la escalera, la distancia que recorre lo hace en 60 segundos. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿cuál será el tiempo o qué es lo que vemos nosotros, el tiempo que vemos nosotros de lo que tarda en subir la persona con la escalera prendida? Entonces, si metemos estos valores, nosotros vamos a tener esta cantidad. 3 por 9, 24, en 350, y esto nos va a dar un total de 36 segundos. Es decir, que pues sí, el análisis que habíamos hecho de que con respecto a la Tierra, la persona va a recorrer esta distancia de la escalera más rápido, y esa rapidez pues tiene que ver con el tiempo, y pues va a tardar 36 segundos, o sea, algo mucho menor, o la combinación de estas dos relaciones inversas. Esto va a tardar 36 segundos en subir la escalera cuando esté prendida. Y finalmente, un tercer ejemplo, que también, como les digo, estos ejemplos se vuelven cada vez más no tan intuitivos de analizar, pero bueno, mientras se tenga más o menos una idea adecuada del diagrama que tiene que salir, pues va a ser más sencillo analizar estos fenómenos. Este ejemplo final es un elevador. Es un elevador que asciende con una aceleración positiva. Este elevador tiene una altura h, y el problema dice que hay un tornillo fijo en la parte de arriba. En algún momento después, cuando el ascensor lleva una velocidad v, sigue con la misma aceleración, este tornillo se suelta, y entonces pues la pregunta es en cuánto tiempo el tornillo, pues el ascensor, recuerden, va a seguir subiendo. Entonces en algún momento después de que se soltó el tornillo, el ascensor ya tiene esta posición, y los que nos preguntan es el tiempo en que tarda en chocar el tornillo con el piso del ascensor. Entonces el tiempo de choque mientras el ascensor sigue subiendo y el tornillo pues cae. Aquí pues, otra vez lo que nos va a interesar es este otro instante de tiempo. Nosotros vamos a definir nuevamente nuestros sistemas de referencia. En este caso vamos a poner otra vez nuestro sistema de referencia en tierra. Tenemos el objeto que vamos a analizar, que en este caso es el tornillo P o la partícula P. Y nos falta definir el otro sistema de referencia análogo al mar o análogo a la escalera que se mueve.
En este caso, pues el otro sistema de referencia pues va a ser el mismo elevador. Ok, entonces, otra vez, si podemos realizar este diagrama de aquí, en donde definamos el vector de posición de la partícula P con respecto a la Tierra, el vector de posición de la partícula P con respecto al nuevo sistema de referencia, en este caso E, y el movimiento relativo entre los dos sistemas de referencia. ¿Cómo se analiza este problema? Pues lo que nos piden es o básicamente nos están pidiendo, recuerden que el elevador se sigue moviendo, al moverse lo que estamos modificando es, aquí ya está otra vez nuestro sistema de referencia y aquí te quedaría el nuevo vector de P con respecto a E. Entonces lo que en esencia tenemos que obtener es este vector de posición, porque es el que se está moviendo y es el que nos está diciendo, o lo que queremos nosotros es de que el piso del ascensor choque con el tornillo, y eso es lo que está pasando aquí. Ya cuando un instante después el piso del ascensor ya subió y el tornillo pues ya cayó aquí. Entonces lo que queremos analizar o despejar es este vector de posición, y pues es lo que está acá. Otra vez recuerden que es muy importante ver los índices que coincidan. En esencia el resultado de acá es el vector de posición P con respecto a T. Y aquí es donde les digo que aparecen los signos negativos, que son muy importantes en este análisis. ¿Cuál es el truco también de este ejercicio? El truco es de que, pues lo que les acabo de ejemplificar aquí, que al momento en el que el tornillo pegue con el piso, pues la componente vertical, este vector es el que queremos analizar. Ese vector pues va a tener en esencia dos componentes, componente horizontal, componente vertical, pero al momento de chocar, o bueno, si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia directamente debajo del tornillo, lo que nosotros vamos a analizar, lo que nosotros queremos obtener es que este vector pues sea cero, o sea que ya chocó la base del elevador, chocó con la partícula, y por lo tanto nosotros tenemos que estimar esta diferencia de aquí, o equivalente que las dos posiciones pues sean iguales. Si estas dos posiciones son iguales, quiere decir que la partícula es igual o la posición de la partícula es igual a la posición de la base del elevador. Y pues eso es lo que vamos a analizar. Primero este vector. Entonces, nosotros teníamos estos casos. El elevador parte de un reposo. En un instante después, el tornillo cae. Este tornillo cae. El elevador sigue subiendo. ¿Ok? Entonces yo quiero analizar la posición del tornillo con respecto a la Tierra. Como ya estoy con respecto a la Tierra en un sistema fijo, yo puedo utilizar las ecuaciones de caída libre o de movimiento vertical. En este caso yo quiero estimar la posición final
del tornillo. Y yo ya sé que como estoy en un... el tornillo está cayendo bajo la acción de la gravedad es constante, yo puedo obtener estas ecuaciones de cinemática, porque la aceleración es la gravedad y la gravedad es constante. Entonces, con respecto a este sistema de referencias, todas estas componentes, pues yo quiero la posición final, en este caso, o bueno, la posición inicial yo la voy a tomar con respecto a al instante en el que cayó el tornillo, y quiero encontrar esta posición final. Entonces la posición final pues va a ser una posición inicial que va a estar dada por la posición del instante en el que empezó a caer el tornillo más la altura del elevador. Entonces esta es mi posición inicial, que es esta componente de aquí. La velocidad inicial es la velocidad que lleva el ascensor en ese instante, en el instante en el que se liberó el tornillo, en el que se cayó el tornillo. Y el tiempo es lo que estoy buscando, y pues por la gravedad y el tiempo al cuadrado. Aquí hay y esta es la posición final que yo quiero encontrar con respecto a la posición del tornillo con respecto a la Tierra. Aquí hay una cuestión muy interesante que se los voy a dejar de tarea. ¿Por qué, si el tornillo está cayendo, por qué esta velocidad es positiva? Si el tornillo está cayendo para abajo, está cayendo, ¿por qué la velocidad es positiva? Esa va a ser una pregunta que les voy a dejar en la plataforma. Ok, entonces ya está la primer componente del tornillo de la partícula con respecto a la Tierra. Ahora falta el elevador con respecto a Tierra. Entonces aquí está el análisis de la posición del elevador con respecto a la Tierra. Otra vez, estoy en la Tierra, puedo utilizar nuevamente una expresión muy parecida a la de arriba. Y pues otra vez la posición inicial, la posición en la que se soltó el tornillo, pues es y es 0. Ahora estoy analizando la base del elevador. No tengo, por eso no le sumo nada. La velocidad inicial es la velocidad que lleva el elevador. Y en este caso el elevador se está acelerando con una aceleración positiva A. Y por lo tanto, por este análisis que se hizo aquí, el tornillo y la base del elevador van a chocar cuando estas dos posiciones sean iguales, es decir, cuando esta y esta sean iguales, y pues se van varias cosas. Se elimina, por ejemplo, la posición inicial, la velocidad inicial, y pues va a resultar en esta expresión de aquí, que al final, al despejar t, pues vamos a obtener el tiempo en que tarda el objeto en chocar con el elevador. Aquí también otra cosa interesante, al sacar raíz cuadrada, pues siempre van a aparecer dos signos, y pues aquí tiene que involucrarse la física, la cual nos dice que no existen los tiempos negativos, y por lo tanto pues nos vamos a quedar con la raíz positiva. Y en esencia este sería la respuesta del problema. Tenemos un elevador. En este instante el tornillo se cae.
el elevador sigue subiendo y pues va a chocar con la base del elevador en este tiempo que tenemos aquí. También en un ejercicio en la plataforma voy a preguntarles cuánto es la distancia que recorre el tornillo. Y pues en esencia y por su intuición, pues tiene que ser una distancia menor que h. Y eso también va a ser otro ejercicio que va a estar en la plataforma. Como les digo, estos ejercicios tienen su chiste, tienen sus trucos para analizarse, pero en esencia, pues traten, cada que vean un ejercicio de este tipo, traten de imaginarse un sistema con el que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por ejemplo, el de un barco sobre una corriente de deriva, o bueno, al menos intuitivamente a mí se me hace más fácil comprender este fenómeno de movimiento relativo con respecto a algo que estamos más acostumbrados a ver. Espero que hayan comprendido y eso sería todo. Y en la plataforma, como les comenté, les dejo dos problemas relacionados con el ejemplo número 3. Hasta luego.